Vamos a continuar en nuestra serie esta mañana en el libro de los Hechos y este mensaje hoy está intitulado La obediencia tiene un costo. Ahora, en el libro de los Hechos, los seguidores de Jesús estaban principalmente en Jerusalén hasta que el martirio de Esteban ocurrió en Hechos capítulo 7, versos 54 al 60. Saulo comenzó a perseguir a la iglesia y los miembros huyeron llevándose consigo la historia de Jesús. En nuestro pasaje de hoy vemos un ejemplo de Dios actuando y la iglesia está de verdad reaccionando. Y tenemos dos lecciones esta mañana, dos lecciones que podemos aprender y aplicar. Número uno es cómo obra Dios y número dos, cómo nosotros debemos responder cuando Dios está obrando. Ahora, en algún momento entre el capítulo 10 y el capítulo 11, Pedro regresa a Jerusalén porque es llamado a dar cuenta de lo que sucedió en el territorio gentil de Cesarea. Miremos aquí el capítulo 11, versos 1 al 3 y dice así. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea y que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Termina ahí esta pregunta. Recuerde que era parte de la tradición judía que ni siquiera estuvieran bajo del mismo techo con alguien gentil. Entonces, Pedro da una defensa. Ahora, de verdad, desde el versículo 4 al 17, Pedro lo que de verdad está haciendo es comparte la historia de cómo Dios dirigió a estos gentiles. Esencialmente lo que Pedro está haciendo en estos versículos está obteniendo o dando una descripción general de lo que pasó en el capítulo 10. Ahora, si no estuviste con nosotros cuando prediqué el capítulo 10, puedes regresar y verlo en nuestras redes sociales. Ahora, leamos juntos aquí Hechos capítulo 11, verso 4 al 17, donde Pedro está recontando lo que pasó y dice así. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden de lo que sucedió diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por los 4 puntos era bajado del cielo y venía hacia mí. Y cuando fijé en los ojos, consideré y me vi cuadrúpedes terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que decía, levántate, Pedro, y mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común ni inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entraron a la casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por su nombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo que dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Sí, Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo. ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Así que Pedro les cuenta todo lo que sucedió y que el evangelio llegó a los gentiles. Pero mira, aquí esta es la parte interesante. Mira lo que sucede aquí en continuación. Para eso debemos ver Hechos capítulo 11, verso 18. Dice así, entonces, oirás estas cosas. Callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida.
Ahora, estos hombres no sabían qué decir al principio. Y en Hechos capítulo 11 los creyentes entendieron muy bien que lo que vamos a ver, que los creyentes ordinarios están llevando el evangelio a la gente incrédula en Antioquía. Mire aquí conmigo, Hechos capítulo 11, verso 19 al 21. Dice así: ahora bien, los que habían sido esparciados a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron a Antioquía, hablaron también con los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Aquí está mi primer punto para nosotros esta mañana. Dios edificará su iglesia. A menudo sucede de maneras que no tienen sentido para nosotros. Ahora, tenemos aquí en el libro de los Hechos el registro del movimiento más significado en la historia de la humanidad. Pero tenemos que entender que la brillante estrategia que vemos que se utilizó para hacer crecer y desarrollar la iglesia es tal vez muy diferente a lo que nosotros podríamos esperar. Al principio, en el libro de los Hechos, todos los cristianos estaban en Jerusalén, pero encontramos que en los últimos par de capítulos, el proceso de la expansión que Jesús había predicho, los creyentes estaban siendo dispersados a otros lugares, y lo que de verdad empuja este movimiento de la salida de Jerusalén es la persecución. Ahora, yo de verdad estoy asombrado cómo Dios usa cosas que uno nunca se imaginó para hacer cosas maravillosas. Creo que lo has visto en tu vida, en mi vida, en tu vida. A veces han pasado momentos donde ciertas cosas pasan y podemos decir, ¿cómo es que Dios puede hacer algo bueno? Y miramos hacia atrás y entendemos que de verdad, solo Dios pudo hacer algo grande. Así que a veces estoy asombrado de cómo el evangelio puede avanzar en momentos difíciles como la persecución. Ahora, déjame decirte algo que esta última semana, cada día, averigüé que cada día por medio hay 12 cristianos que son asesinados por su fe. Es decir, 2 cristianos por hora son asesinados por creer en Jesucristo. Y durante las últimas 2 semanas no puedo dejar de pensar de 2 eventos que pasaron en este tiempo aquí alrededor del mundo. Y no puedo parar de orar por los familiares de los 50 cristianos que fueron asesinados y los muchísimos que fueron secuestrados en Nigeria desde finales de enero por creer en Cristo. Pero también no puedo creer y no puedo parar orando por el pueblo cristiano en el este del Congo, que acaban de encontrar hace unos días 70 creyentes que fueron decapitados, les cortaron la cabeza la semana pasada y los dejaron en una iglesia simplemente por tener fe en Jesucristo. Ahora, es un recuerdo de verdad que los cristianos siguen siendo asesinados por su fe en Jesús, pero note que todo esto empezó con la muerte de Esteban. Inició la dispersión de los creyentes en Jerusalén, que los llevó a muchos de ellos a compartir el evangelio en Fenicia, Chipre y Antioquía. Y como consecuencia de eso, los judíos y los griegos comenzaron a escuchar el evangelio. Y la mano del Señor estaba con ellos en gran número, y ellos se volvieron al Señor. Aún en tiempos difíciles, Dios está obrando. Estamos orando por las familias que estaban en Nigeria, que perdieron a familiares, 50. Y estamos orando por las familias y el evangelio también en el este del Congo, donde 70 fueron asesinados por causa de Cristo. Aún en estos momentos, Dios está haciendo algo maravilloso, y tal vez, ahorita no lo entendemos, pero tal vez algo va a pasar en esa área y podemos decir que solo Dios pudo hacer eso. La persecución en el versículo 19 debe haber parecido como que esto era la obra del diablo, y
cuando los creyentes experimentaron todo lo que están experimentando y tal vez como lo que pasó aquí en Hechos o lo que acabo de contar, gente puede pensar que Dios está perdiendo, pero al final no fue así para la iglesia en Hechos y no va a ser así para lo que está ocurriendo ahora en día y lo que va a ocurrir en el futuro. Esto es lo que sabemos con certeza. Era un tiempo difícil para ser parte de la iglesia, a pesar de que Dios estaba obrando. Aquí está el punto número 2 para nosotros esta mañana. A medida que Dios construye su iglesia, debemos hacer lo que Él quiere, no lo que nosotros preferimos. Pastor Rogers solía decir una frase que lo bueno es el enemigo de lo mejor. Ahora, lo que esto significa es que a veces nosotros estamos conformados con lo bueno y eso nos impide a luchar por lo mejor. A menudo no podemos ver lo que Dios está haciendo para edificar su iglesia porque estamos tan cómodos en lo bueno. Y bueno no significa que haya sido malo, pero yo creo que es malo quedarse solo en lo bueno y no tratar de crecer y ser mejor. Por ejemplo, ¿quieres tú estar en un matrimonio bueno o el mejor matrimonio? ¿Quieres tener una buena relación con tus hijos o la mejor relación con tus hijos? ¿Quieres servir a Dios bien o quieres servir a Dios la mejor manera posible? Pero aquí está el problema. La transición de lo bueno a lo mejor pues suele ser difícil. Y tal vez sea dejar ir algo o perdonar a alguien, o tal vez tú eres el que tiene que pedir disculpa. Mira, no es nuestro trabajo siempre darle sentido a lo que Dios está haciendo, pero es nuestro trabajo obedecer a nuestro Señor y obedecer a su palabra. Ahora, afortunadamente estos creyentes de la iglesia primitiva obedecieron a Dios de varias maneras. Y esta mañana quiero compartir contigo 4 de estas maneras que ellos obedecieron a Dios. Y creo que nosotros podemos aprender de esto. Aquí está la primera. Número 1, obedecemos a Dios cuando nos involucramos en el evangelismo. Esta es la primera forma en que estos creyentes obedecen. Se dedicaron al evangelio. Ahora, recuerde que la persecución llega y los creyentes dispersan y algunos de estos creyentes están dispersos y viajan y comparten el evangelio, pero solo con judíos, es decir, gente que eran como ellos. Pero algunos cristianos en Chipre y en Cirene fueron a Antioquía, que era la capital de la providencia romana en Siria, y comenzaron a hablar también con los griegos, contándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesucristo. Ahora, Dios en su palabra cuidadosamente nota que fue la mano del Señor, lo puedes ver en el verso 21, lo que trajo el crecimiento a la iglesia. Dios pudo haber usado formas sobrenaturales para llevar a estos gentiles a la fe en Él, pero en lugar lo que usó fue a cristianos para hacer que su iglesia creciera. Hermanos, hermanas, Dios todavía nos está usando a nosotros, pero recuerde que nuestro trabajo es ir y contarle a los humanos, no solo a los latinos o a los hispanos, pero a cualquier persona que nosotros podamos comunicar con, hablar con, interactuar con, contarles sobre la fe salvadora que se puede encontrar en Jesucristo. Ahora, los verdaderos misioneros no pueden ser generados a través de una congregación eclesiástica que es introvertida. Si una iglesia va a crecer, entonces debe alcanzar a las personas que aún no están en la iglesia. Debe alcanzar a aquellos que no conocen a Cristo como su Salvador. Y los creyentes aquí en el capítulo 11, de hecho, demostraron una apertura espontánea a compartir su fe. Alrededor de todo el mundo hay iglesias enteras que no comparten su fe con nadie. ¿Por qué? A veces porque tienen miedo
o a veces simplemente porque no quieren arruinar lo que ellos tienen en la iglesia. Mira lo que estamos haciendo. En esos casos lo que estamos haciendo es protegernos de la gente que Dios nos ha mandado a alcanzar. Sigamos aquí en Hechos capítulo 11, verso 22 al 24. Dice así: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que estaban con propósito de corazón permanecían fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Así que llega Bernabé, ¿y qué es lo que hace Bernabé? Pues los animó. Así como los discípulos oyeron lo que estaba pasando, lo que pasó en Hechos capítulo 8, que Samaria había aceptado la palabra de Dios, así como oyeron acerca de la experiencia que Pedro tuvo con Cornelio y que su casa llena de gentiles había recibido salvación, y ahora los discípulos oyen que los gentiles de Antioquía habían recibido al Señor y no fue por obra de ellos. Los apóstoles no dieron a la gente órdenes estrictas de ir a Antioquía. No, Dios llevó a la gente en esa dirección debido a la persecución. En otras palabras podría decir esto: no importa donde tú estés, siempre puedes compartir el Evangelio. No importa dónde estés emocionalmente, puedes compartir el Evangelio. No importa dónde estés en la tierra, puedes compartir el Evangelio. Aquí está la forma número 2. Número 2, obedecemos a Dios cuando enviamos misioneros. Ahora, la segunda forma en que la iglesia obedece a Dios es que envió misioneros. Sabes que al salir de este templo hoy, yo quiero que sepas esto, que al salir de este edificio tenemos que recordar que Jesús nos está enviando a alguien en un lugar. ¿Qué significa eso? Donde quiera que tú vayas, hay alguien y estás en un lugar. Y esa es una buena oportunidad para compartir el Evangelio. Ahora, según el versículo 23, cuando Bernabé llegó, él vio esta evidencia de la gracia de Dios. Y aquí se ve a hombres y mujeres gentiles poner su fe en Jesucristo. No dio ninguna indicación que se molestó porque los gentiles habían aceptado a Jesucristo o porque los gentiles no fueran circuncidados. De hecho, ¿qué es lo que hace? Aquí lo hace en Hechos capítulo 11, verso 23. Dice así: cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecían fieles al Señor. Bernabé los anima. Ahora, no sé si sabías esto, pero el nombre Bernabé es un apodo que significa hijo de ánimo, porque el verdadero nombre de Bernabé era José. Y la lección está clara: si tan solo nos esforzamos por tener corazones alentadores como Bernabé, sería algo maravilloso, ¿no? Ahora, yo no estoy seguro de ti, pero yo creo que necesitamos más animadores en este mundo. Y dentro de las iglesias, aún dentro de nuestra iglesia, tal vez en tu trabajo, tal vez en tu familia, tal vez donde quiera que vayas, hay una necesidad de alguien que nos anime. Ahora, si tú supieras con la frecuencia que escucho la frase: pastor, alguien en la iglesia me ha lastimado, creo que tal vez no te sorprenderías mucho, pero es triste. A veces, tristemente, las iglesias están llenas de Judas más que de Bernabés. Tal vez es el orgullo, o tal vez idolatramos nuestras preferencias. No queremos hacer cambios necesarios que se tienen que hacer. No queremos hacer lo que se necesita hacer para alcanzar a esta generación para Cristo. Pero fácilmente nos convertimos en el
en lo opuesto de animadores, nos convertimos en gente que desanima, gente que solo está alegando, gente que siempre va a ser crítico sobre todo lo que está pasando. Y quiero decir que para el contexto, cuando digo iglesia, para el contexto de lo que estoy diciendo en este momento, estamos hablando de la comunidad local y visible que afirma seguir a Cristo, no del cuerpo global de los creyentes. Y la iglesia, si hay alguien, escucha aquí, iglesia, si hay alguien aquí con nosotros que haya sido herido por una iglesia, permítame decirle dos cosas. Primero, lo siento. Quiero que sepan que Jesús sabe lo que es ser atacado en lugares santos. Él está bien familiarizado con la traición y la pérdida. No está solo, Cristo lo entiende. Y Él dice que eres una parte necesaria y honrada de su iglesia. Y Él está trabajando activamente para nutrirte, sanarte y unirte a una iglesia saludable. Y número dos, sabemos que el dolor de la iglesia o los que causan dolor de la iglesia de verdad es un espectro. A veces es una persona que te hirió en tu iglesia anterior. O tal vez es un grupo de gente que te hizo daño. O tal vez es un sistema de iglesia inseguro que a menudo está respaldado por líderes tóxicos, egoístas y opresivos que no funcionan de la manera que la Biblia los requiere que funcionen. En otras palabras, están funcionando antibíblico. Tenga en cuenta algo, que no existe una iglesia perfecta, ni esta iglesia es perfecta. ¿Por qué? Porque no existe gente perfecta. Pero sí hay iglesias saludables y iglesias que no son saludables. Así que todavía hay conflicciones incluso en iglesias saludables. Pero aquí está la diferencia. Una iglesia saludable, pues es el amor de Cristo que nos impulsa a resolver los malentendidos, a reconciliar las relaciones rotas y aprender de los conflictos para que podamos crecer juntos hacia la salud. Y claro que hay dolor involucrado, por supuesto, de verdad es un sufrimiento que puede refinarnos como iglesia. Jesús ama a su novia y está trabajando activamente para que ella florezca. Y aquellos heridos por la iglesia todavía son infinitamente amados. Así que mi oración es que nosotros podemos ser animadores como Bernabé. Veamos aquí Hechos capítulo 11, verso 25 al 26. Después fue Bernabé a Tarso a buscar a Saulo y hallándole lo trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Aquí está la tercera manera en que ellos obedecieron a Dios y nosotros podemos obedecer a Dios. Obedecemos a Dios cuando nos dedicamos al discipulado. La tercera forma en que obedecemos las obras de Dios es de verdad invertir en los demás. Aquí en Hechos capítulo 11, Bernabé reclutó a Saulo para que lo ayudara en la tarea de enseñar a otros. Y durante un año Bernabé y Saulo se reunieron con la iglesia y enseñaron un gran número de personas. Él inicialmente encontramos que Bernabé fue y buscó a Saulo. Mira, hacia atrás, un momento, lo que Dios había dicho a Ananías acerca de Saulo. Mira aquí lo que dice Hechos capítulo 9, verso 15. Dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en la presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Y Bernabé toma lo que Dios ya ha dicho acerca de Saulo y se suma al plan de Dios. Y Bernabé recuerda que Saulo iba a ser el instrumento escogido para los gentiles. Ahora, los gentiles necesitaban instrucción en los caminos del Señor.
Muchas de estas personas tenían poco o ningún entendimiento del Antiguo Testamento. No conocían a Abraham, Jacob, Isaac, Ruth. No conocían o no tenían el vocabulario de un cristiano. Y Bernabé necesitaba a alguien que tuviera una mente teológica sana. Alguien que podría diferenciar entre lo que la cultura dice que es correcto y lo que Dios dice que era correcto. ¿Y sabes qué? Saulo era el hombre perfecto. Saulo era un hombre de dos mundos. En un mundo estaba inmerso inmerso en el conocimiento del Antiguo Testamento y en otro mundo, siendo ciudadano romano, entendía la cultura griega secular, hablaba hebreo también. Algo interesante que pasó aquí es que en Antioquía es donde nosotros agarramos el nombre cristiano o surgió el término cristiano, porque la gente comenzó a llamar a los creyentes cristianos porque siempre salía a relucir en conversación, a decir que esta gente siempre estaba hablando de Cristo, 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 así que les pusieron cristianos. Miramos aquí y sigamos en el verso 27, dice así: en aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre a toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos habitantes en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolos a los ancianos por manos de Bernabé y de Saulo. Ahora permítame tratar de aclarar algo maravilloso aquí, porque un versículo como esto puede causar mucha confusión. Los primeros cristianos pues no tenían la Biblia completa y algunos de los primeros cristianos no tenían acceso a ningún libro del Nuevo Testamento. Así que los profetas del Nuevo Testamento proclamaron el mensaje de Dios a las personas que de otra manera no tenían acceso al mensaje de Dios. Ahora, recuerde que el propósito de un profeta es revelar la verdad de Dios. Pero tengamos en cuenta que el último libro del Nuevo Testamento, que es Apocalipsis, no se completó hasta el final del primer siglo. Es por eso que el Señor envió a profetas para proclamar la palabra de Dios a su pueblo. Así que ahora en día no necesitamos profetas y no hay profetas hoy en día, porque tenemos la revelación completa de Dios en la Biblia. Sin embargo, tenga en cuenta que un predicador, pastor, hoy en día cumple el papel profético en medida en que proclama y explica la palabra escrita de Dios. Sin embargo, los pastores nunca son llamados profetas en el Nuevo Testamento. Un pastor puede decir con confianza: así dice el Señor, si lo sigue con un capítulo y versículo para que nosotros lo podamos ver en la Biblia. Realmente todos los cristianos que declaran la palabra de Dios son profetas en algún sentido. Así que podría decir que esta mañana estoy profetizando ahora en sentido que te estoy declarando la palabra de Dios. Pero aquí está la diferencia. Yo no estoy dando una nueva revelación. Y ¿sabes qué? Nunca te daré una nueva revelación. Porque cada vez que un predicador dice: esta es la nueva revelación de Dios, sal corriendo de ahí lo más rápido posible. Así lo que estoy haciendo es simplemente decirles lo que la Biblia dice. Pero tenemos aquí en la iglesia primitiva algunos profetas que vinieron, y uno de ellos cual se llamaba Agabo. Y así que el autor del libro de los Hechos nos está diciendo algo bien importante aquí. Y no es que el evento es asombroso por los profetas, no es que los profetas predijeron la hambruna. Pero lo que nos está enseñando aquí, en estos versos, es que la naturaleza humana debe comenzar a reflejar los valores de Jesucristo. Número 4 para nosotros esta mañana: obedecemos a Dios cuando somos generosos. La cuarta forma en que obedecemos los caminos de Dios es nuestra generosidad.
El crecimiento de la iglesia no se mide simplemente por el número de personas en la iglesia, sino que se mide por la madurez de las personas. Y una marca importante de la madurez en la fe es la generosidad en el dar. Los discípulos decidieron ayudar a los cristianos que vivían en Judea. Pon atención a lo que está pasando aquí. La iglesia gentil está ayudando a la iglesia judía. Podría haber algún testimonio más grande de lo que Saulo y Bernabé habían hecho en Antioquía durante ese año. Una congregación griega a 300 millas de Jerusalén organizó un fondo de ayuda para ayudar a sus compañeros cristianos judíos en Jerusalén, para que puedan tener provisiones para cuando llegue la hambruna. Ahora, estamos llamados a salir y ayudar a los demás, incluso si nosotros nos vemos como necesitados. Y aquí en Valley Baptist Español estamos tan agradecidos por las ofrendas y los diezmos que nuestro pueblo da. Tus ofrendas y tus diezmos no solo ayudan a otra gente aquí en Bakersfield, pero también a gente en California y en los Estados Unidos. Pero déjame decirte algo, que no se detiene ahí. Por tus ofrendas y diezmos, nosotros como iglesia estamos ayudando a que el evangelio llegue a las personas en todo el mundo. Quiero decir esto. Pueblo, muchas gracias por tu fidelidad. Vamos a concluir esta mañana mirando de verdad hacia atrás en el capítulo 11. Cuando Pedro está respondiendo a sus críticos después de la causa que se reunieron bajo el mismo techo con los gentiles, mira lo que él dice aquí otra vez. Hechos capítulo 11, verso 15 al 17. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé del dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y si Dios, pues, les concedió también el mismo don a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? ¡Wow! Quiero que pienses en lo que Pedro acaba de decir aquí. Él escucha a Dios y sabe que el Espíritu Santo ha venido sobre los gentiles y que la gente ha creído. Y él dice: ¿quién era yo para estorbar, interponerme en el camino de Dios? Déjame hacer una pregunta. ¿Está usted en el camino de Dios esta mañana? Mientras estudiaba esta semana, tuve que detenerme, orar y examinar a mí mismo esta semana, porque podría estar yo de verdad interponiéndome en el camino de Dios. Permítame compartir con ustedes mi oración esta semana. Mi oración esta semana era: Señor, todavía estoy calificado para liderar esta iglesia. Hay algo en mí que se interponga en el camino que tú quieres liderar a esta iglesia. Señor, todavía debo yo ser el pastor de Valley Baptist Español. No oro eso porque siento que Dios no me ha llamado a esta iglesia o pastorear aquí, pero esta oración es una que realmente me ayudó a profundizar y me dio una oportunidad para examinar mis motivos y mis pensamientos. No quiero llegar a ser un obstáculo a la iglesia. No quiero que cosas maravillosas que Dios tiene para nosotros no pasen porque yo fui el obstáculo. Y ahora, como iglesia, quiero que pensemos en dos preguntas esta mañana. Y la primera pregunta va a ser con el contexto de la iglesia local, a decir nosotros aquí. Y quiero que usted se haga esta pregunta. Es esencialmente la misma pregunta que yo me hice. ¿Estás tú siendo un obstáculo para lo que está sucediendo aquí en alguna manera? Piensa, pide a Dios. Y la segunda pregunta es con el respeto al reino de Dios. ¿Estás siendo un obstáculo para lo que Dios quiere hacer a través de tu vida?
Tal vez no eres capaz de servir al Señor por causa de pecado en tu vida. Tal vez no es pecado, solo es que no quieres hacer nada que puede ser considerado pecado. Tal vez estás tan cómodo y feliz en lo bueno que no estás haciendo nada para alcanzar lo mejor que Cristo tiene para ti o cómo Él te puede usar a ti mejor. Una cosa que las escrituras enseñan es que de verdad, todo cristiano debe compartir el Evangelio con todas las personas para que puedan ser salvas. Ya que esta es la voluntad de Dios para que todo cristiano, no dice que solo unos cristianos tienen que compartir y otros, no, todos nosotros tenemos la responsabilidad de llevar el Evangelio a los fines del mundo. Y a veces eso significa cruzar la calle, cruzar la ciudad o cruzar un océano para cumplir con el mandato de Dios. A decirte esto, la obediencia a Dios tiene un costo, pero ¿vas a ser alguien que está dispuesto a pagar ese costo o vas a ser alguien que solo quiso disfrutar de ser salvo y nunca hizo nada para el Evangelio? Inclina tus rostros esta mañana. Señor, te damos gracias que desde el principio tú tenías un plan para movilizar a tu iglesia. Y Señor, nosotros estamos aquí más de 2000 años después, porque alguien le compartió a alguien que le compartió a alguien que a través de los años cruzaron un mar y eventualmente alguien llegó a mí y a nosotros y nos habló de Cristo. Y podemos ver cómo todo esto empezó, tu plan maravilloso. Ahora, Señor, ayúdanos como la iglesia primitiva, la iglesia de Hechos, a llevar el Evangelio. Esta estrecha es de nosotros. Nosotros tenemos que correr esta parte de la carrera para que la próxima generación sepa de ti. En el nombre de Cristo. Amén y amén.